Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bendito sea el Señor. Vamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este día. Gracias nuevamente, Señor, por toda tu creación. Gracias por la salvación. Gracias por las obras maravillosas, Señor, tu providencia y sobre todo tu cuidado, Padre. Gracias, Señor. Tantas cosas que agradecerte. Orábamos por nuestros hijos, pero Padre, gracias te damos con anticipación, Señor, porque sabemos que tú eres el que los cuida, sabemos que tú eres el que los guardará, sabemos que tú eres el que estará con ellos, y simplemente, Padre, podemos descansar pidiéndote que tu palabra sobreabunde en la vida de nuestros hijos, el conocimiento de tu persona, pero sobre todo la salvación. Que un día, Padre Santo, podamos observar y podamos contemplar a plenitud, Señor, que nuestros hijos te honran con sus vidas, que nuestros hijos te sirven, que te aman con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia, estamos agradecidos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tu verdad es por todas las generaciones. En el nombre de Jesús, amén, amén. Antes de que se siente, dibuje su mejor sonrisa. No se me salgan tanto. Cada vez que les digo, se me salen así varias bancas hasta allá y luego me cuesta traerlos de regreso. Salude a alguien, bendígalo en el nombre del Señor. Solamente unos segunditos y le pido que guarde reverencia y habrá tiempo para que continúe saludando. Puede tomar asiento, vamos a... El tema de hoy, estaba meditando a través de la semana y tengo esto en mi corazón que voy a compartir con ustedes en cuanto a la obediencia. No sé cuántos de ustedes, si pueden levantar la mano, ¿cuántos fueron niños obedientes? ¿Cuántos fueron desobedientes? Ay, la mayoría. Yo creo que de los dos, hermanos. Aquí no vamos a engañar. Si estuviera nuestra mamá, nuestro papá, se nos quedaría mirando diciendo, ¿de verdad? Ese no es mi hijo, ese no es mi hija. Pero la verdad, hermanos, que un padre y una madre se complacen cuando los hijos obedecen, ¿cierto o no? Y déjeme decirle que cuando uno ya empieza a tener su propia familia, pues te acuerdas de las travesuras que hiciste y le preguntas al Señor, Señor, así fui de travieso, de tremendo. Pero es importante que meditemos y el tema me llamó la atención por lo que conocemos, lo que dice la Escritura en cuanto a la obediencia a Dios. Pero de una manera práctica me ponía a meditar y ¿cuántos de nosotros a nuestros hijos le hemos dicho haz esto, haz aquello? Usted como yo, y yo recuerdo estaba escuchando a un predicador hace tiempo hablar acerca del tema y él en su predicación narraba una anécdota donde él le pidió a su hijo que levantara un periódico y el hijo no lo hizo. Y el padre le volvió a insistir, levanta ese periódico. Y el niño nada más se le quedaba mirando. y dice que realmente cuando le pidió ya de último con palabras más enérgicas, porque vio la desobediencia, dice que le sacudió el polvo de los pantalones. Y la mamá, queriendo proteger a su hijo, fue directamente, se metió en la situación. Y la mamá le decía, pero no tienes que ser tan severo con él. Y déjeme decir, usted cuando se siente que sus hijos le desobedecen, es triste, yo pienso, es también algo ahí en nuestro corazón que nos hiere, ¿cierto o no? Mamás, les voy a preguntar.
¿Sí o no? Pero hay algo que también nos hace a veces perder el control y nos dejamos dominar, a veces, déjeme decirle, esa es la realidad, por la carne, y en lugar de corregirles, los azotamos, pero más que lo que deberíamos. O los ofendemos incluso a nuestros hijos. Y me llamó la atención la anécdota de ese pastor, porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido hijos que le decimos, no se te olvide sacar la basura, porque mañana pasa? y llega usted el otro día y ahí está la basura, la evidencia de que no se sacó. Y yo, en lo personal, pues me molesta que me confíe, y yo después me pongo a meditar, yo debía haberla sacado. Y como padre usted me va a entender, a veces uno hace las cosas porque ya no nos queda de otra que hacer que corregir la situación, arreglar la situación de alguna manera. Pero cuando tenemos vivencias de esta forma, realmente se nos quedan en nuestra memoria, en nuestro corazón. Y me pongo a pensar cómo es que el Señor veía a nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo nuevamente al capítulo 3, que me llamó la atención, porque algunos nos vamos a preguntar ¿por qué es que el Señor dijo eso precisamente en ese momento? Fíjense bien, nuevamente el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, 21 y 22. Si ya lo tiene, lo indican nuevamente con amén. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Ponga atención a todas las palabras. Nuestro amado pastor siempre nos ha enseñado que cada palabra es importante, y es verdad. Fíjense bien, nuevamente, aconteció que cuando todo el pueblo, o sea, una gran multitud, aquí Lucas está diciendo que muchos, y usa esas palabras, es decir, todo el pueblo se bautizaba. Recordemos que estábamos hablando de Juan el Bautista, estaba bautizando en el Jordán. También Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Ahora, usemos un poco la imaginación. El Señor va y es bautizado por Juan. Una de las preguntas que yo me hacía: ¿por qué el Señor se tenía que bautizar? No sé si usted se lo ha preguntado, pero yo decía, esa es gente que necesita arrepentirse. Él no había cometido ningún pecado, ¿cierto? Amén, así es. Sin embargo, él dice: deja, porque así conviene, es necesario. Entonces, si usted va encontrando en la Escritura, el Señor fue obediente a Dios en todo, en todo. Es interesante, versículo 22 nuevamente: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Entienda eso, el Espíritu Santo descendió en forma corporal, como paloma, en forma de paloma. Y vino una voz del cielo que decía. Es interesante que en este pasaje podemos ver a la Trinidad en un mismo lugar, en un mismo tiempo. Siempre ha estado, pero para nosotros, para el beneficio de nosotros, Lucas lo escribió narrando este acontecimiento. El Señor Jesús fue al Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista, pero lo interesante es que el Padre habló desde el cielo, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. ¿Y quién estaba también ahí? El Señor Jesucristo, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que uno de los argumentos, muchas veces hay hermanos que no creen en la Trinidad, aunque la Escritura lo dice claramente. Herejía es el no creer en la Trinidad. Pero lo que quiero mencionarle es de que lo memorice. Ese pasaje es interesante porque ahí está la Trinidad bien marcada en la Escritura, para beneficio nuestro. Dice: y vino una voz del cielo que decía:
esto es interesante, amados hermanos. Tú eres mi hijo amado. Imagínense, el pueblo había venido, dice, estaban ahí en ese momento cuando el Señor se bautiza, orando. Es interesante que menciona orando. Se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo de forma corporal como paloma, y el Señor Jesucristo está siendo bautizado, ok, en ese tiempo. Pero dice que la palabra que se oyó del cielo, dice, y vino, es interesante esto también, vino una voz del cielo. Ponga atención en eso. Dice, y vino una voz del cielo que decía, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Ahora, en ti tengo complacencia. Meditando en cuanto al tema, yo digo, estaba meditando en todo esto. ¿Cuántas veces nuestro Señor observa nuestra manera de vivir y se complace por lo que hacemos, porque le obedecemos? Meditemos por un momento, y realmente cada uno de nosotros somos responsables. Tenemos la oportunidad realmente de obedecer a Dios en todo momento. La obediencia es evidencia del amor hacia Dios. Se lo voy a repetir una vez más. La obediencia es evidencia del amor hacia Dios. Juan enseña en que la evidencia y la seguridad de que conocemos a Dios y amamos a Dios es la obediencia a su palabra. Y dice, y recuerde Juan lo que mencionó, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, o sea, el amor por Dios, se ha perfeccionado. Es plenamente lo que debería ser. Vaya, si quiere buscarlo rápidamente en 1 de Juan 2:3. Y ahí lo va a encontrar, o si está tomando notas, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, no se trata de guardarlos aquí en la bolsa del pantalón o de la chaqueta. Se trata de ponerlos por obra. Se trata de atesorarlos de tal manera en nuestro corazón, dentro de nuestro ser, que esa palabra la vivimos, que esa palabra continuamente afecta nuestra actitud, nuestra manera de vivir. No es solamente que la conozcamos, sino que somos hacedores de ella. Si el Señor nos dice que hagamos algo, ¿qué hacemos? Obedecemos, ¿cierto o no? Ahora, una de las preguntas que deberíamos hacernos como iglesia, ¿verdaderamente obedezco a Dios? Ahora, es un tema profundo. Realmente debemos de simplemente mantenernos en la palabra. Hay cosas que vamos a encontrar a través del estudio que nos hacen meditar, que nos hacen pensar y realmente nos hacen crecer, no solamente como personas, sino también espiritualmente, como personas espirituales. Ahora, yo mencionaba que afecta la palabra nuestra manera de vivir, afecta nuestra manera de vivir. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Vivir a nuestros deseos o vivir a la manera que Dios quiere que vivamos esta vida? Meditemos por un instante. ¿Qué es lo que desea Dios? Recordemos que lo que estaba mencionando ahí Lucas en el capítulo 3 acerca de ese acontecimiento, cuando Dios dice, vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Fíjese, es muy interesante. Usted cuando tiene un hijo, usted le va a decir que es muy amado para usted. Amén. Es lo normal. Aunque son rebeldes, pero les amamos, ¿cierto o no? Y dicen algunas mamás que a veces los que les gustaron más son los que más las quieren, o los que ellas quieren más. Y nosotros entre hermanos, cuando tenemos más hermanos, hay rencillas entre nosotros, ¿cierto o no? Queremos el afecto de papá, el afecto de mamá, queremos ser los mejores, los más amados.
Aunque papá y mamá muchas veces nos abrazan a todos, pero siempre hay uno de nosotros que busca más afecto, agradarles más. Dicen que hay una característica en los jóvenes, en las jovencitas se hizo una encuesta de qué es lo que les gustaba en cuanto cuando festejaban el Día de los Padres, por ejemplo. Y algunas de ellas contestaron, según las encuestas, que llamó la atención, el que su papá o su mamá se sintieran emocionados por ellas, se sintieran halagados por ellas, pero sobre todo orgullosos de ellos. Ahora, me pregunto, ¿nosotros también buscamos que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros? ¿Sí o no? Yo creo que la mayoría, yo creo que todos, si no me equivoco, diríamos que sí. Pero vemos que a veces traemos desilusiones a nuestros padres. Amén. Aunque no es el tema, pero enfoquémonos en lo que dice la palabra y de esa manera apliquémoslo. Sigamos el ejemplo de Cristo, porque realmente ese es el título que buscaba yo para esta predicación. Y enfoquémonos cómo es que Él nos da ejemplo de obedecer a Dios, de obedecer al Padre. Al final voy a estar relacionando varias escrituras con ese punto, pero quiero que vayamos a las escrituras y veamos algunos ejemplos de obediencia. Dice 1 Samuel 15:22, ahí sí le voy a pedir que vaya a la Biblia. En 1 Samuel 15:22, y vamos a encontrar una historia por ese pasaje cuando lo han estudiado. ¿Ya lo tienen? El capítulo 15 tiene por título, por lo general, Saúl desobedece y es desechado. Esa es la idea general. Desobedece a Dios y Dios lo desecha del reinado. Y Dios elige otro rey conforme a su corazón. ¿Y en qué basó ese pasaje? La obediencia y desobediencia de Samuel. Veamos, ya lo tiene el versículo 22 y dice: y Samuel dijo, fíjense bien, Samuel, el profeta Samuel, le dice a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, métalo bien en su cabeza, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Está hablando de la desobediencia. ¿Ok? Nuevamente el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió a la punta de su manto y se rasgó. Pocas palabras, Saúl, ¿qué hace?
quiere detenerlo, quiere detener al profeta. Y le agarra el vestido de tal manera que lo rasga. Imagínense la desesperación y la intención de él de querer que se mantenga todavía el profeta ahí y lo acompañe. Si usted continúa leyendo, realmente es interesante. Pero volviendo al tema, no saliéndonos de ahí, vemos que la rebelión es igual a la adivinación y la obstinación igual a ídolos e idolatría. Y entendamos que no solamente Satanás, cuando se rebela contra Dios, quiere independizarse de Dios, se rebela hay una obstinación en él, de tal manera que se quiere alejar de Dios y se lleva consigo una tercera parte de los ángeles, los convence. Vemos en Satanás que realmente ese pecado entró en el corazón de él, y ahora en Samuel podemos ver que algo similar lo llevó a ser desobediente. Lo interesante, lo que me llama la atención es las palabras del profeta Samuel. Recitemos nuevamente el versículo 22 y 23 para avanzar más rápido. Dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí encontramos dos cosas: el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar ¿qué? Atención. O sea, ser diligente a la palabra, no solamente que la escuchemos, sino que pongamos mucha atención, la valoremos de tal manera que la obedezcamos toda, y no tengamos después una excusa de que no entendí. Volviendo al ejemplo de nuestros hijos, muchas veces cuando nosotros estamos pidiendo que obedezcan, algunas veces ellos usan esa excusa de que no entendieron, ¿cierto o no? Que no comprendieron. Y es verdad, muchas veces estaban escuchando que les estábamos hablando, pero ¿qué estaban haciendo? No ponían atención. Entraba por un oído y salía por el otro. No lo meditaban. Muchas veces nosotros, amados hermanos, podemos cometer el error, y en la obediencia lo vamos a ver que es porque precisamente no pusimos atención a todas las palabras, a todo lo que se nos ordenó. El no obedecer a Dios es desafiar a Dios. La desobediencia es igual a la hechicería. Ahora, voy a detenerme un momento ahí, porque realmente cuando vemos que dice la obstinación es igual a ídolos e idolatría, ¿qué es un ídolo? Algo, si Dios es digno de recibir toda nuestra adoración, pero nos enfocamos y adoramos a algo más, eso es un ídolo, ¿cierto? Ya sea una imagen o cosa, pero realmente lo que estamos dando a entender es de que le estamos dando más atención a ese ídolo o a esa cosa que a Dios mismo. Entonces prácticamente ahí queda claro que estamos desobedeciendo al prestar atención a otra cosa que no sea a Dios. Otro de los ejemplos, vamos a Hechos, acompáñenme a Hechos 5. Leamos desde el versículo 17. ¿Ya lo tiene? Hechos 5:17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él,
esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Se llenaron de qué? Celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hagamos una pausita ahí. El sumo sacerdote y todos ahí los que estaban reunidos, que los habían metido a la cárcel pública, estaban pensando que los discípulos estaban ¿dónde? Pedro y Juan estaban ¿dónde? En la cárcel, bien asegurados. Sin embargo, un ángel viene de noche y ¿qué pasa? Los libera. ¿Sí? Lean conmigo una vez más el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche ¿qué? Las puertas de la cárcel, ¿y qué más? Y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las cosas de esta vida. Anunciad el evangelio de Jesucristo. Es interesante. El sumo sacerdote y todos están ahí pensando que ellos están en el calabozo. Sin embargo, un ángel, ¿qué pasó? Los sacó, abrió las puertas, los sacó y les dice: vayan al templo, y ahí puestos de pie anuncian el evangelio. Continúen leyendo conmigo el versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Ok? ¿Quién? Pedro y Juan. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces vinieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, ¿qué dice? A nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, siempre hay alguien comunicativo, les dio estas noticias: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Esto es interesante. Fíjense bien, ahí no les golpearon, no les hicieron daño, los trajeron así, por miedo al pueblo. ¿Okay? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Métase otra vez esa frase en la cabeza. Es necesario, ¿qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerda que Saúl tuvo miedo del pueblo. ¿Qué hizo? Desobedeció. Obedeció al pueblo, pero desobedeció a Dios. Y aquí, ¿qué están diciendo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El versículo 33, brincas allá porque es interesante. Oyendo esto, se enfurecían y querían ¿qué? Matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, el doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, si usted lo puede leer en casa, les está diciendo prácticamente, déjeme parafrasearlo: si esto es de Dios, no lo van a poder detener. ¿Ok? Sin embargo, brinquen más adelante hasta el versículo
o 40, eso quería que enfocasen también. Y vinieron con él, llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Azotarlos. ¿Se recuerdan que fueron por ellos y sin violencia se los llevaron? Porque tenían al pueblo, y el pueblo los podía haber apedreado, al alguacil, a los de la guardia. Sin embargo, ya que los tenían allá adentro, ¿qué les hicieron? Los azotaron, los amenazaron. ¿Sí? Y vinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimidaron que no hablasen en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y los pusieron en libertad. Y algo que me llamó la atención cuando estaba estudiando todo el tema, realmente es que la obediencia produce gozo. Es un gozo que no es común. Fíjese bien el gozo que ellos tuvieron. Esto es interesante porque nosotros en Cristo vamos a atravesar por situaciones en nuestra vida que vamos a tener que poner a prueba nuestra fe. Podíamos ser intimidados también. Pero miren lo que hicieron ellos. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa ¿de quién? Del nombre, de ese nombre maravilloso que es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Cuando estaba estudiando ese pasaje yo me emocionaba y estaba ahí con ellos, ahí echándole porras a mí. Pero también me hubieran tocado los azotes si hubiera estado con ellos, ¿verdad? Veamos otro pasaje para continuar. En el caso de Moisés, lo que me llama la atención de este siervo, dice la escritura que no había en el mundo otro como Moisés, manso. Y me rasco la cabeza pensando, ¿por qué? Vaya conmigo a Números 28. Números 20. ¿Ya lo tienen? Leamos el versículo 1 para que se enfoquen en donde más o menos estamos hablando. Cuando Moisés hace que salga agua de la roca, y la roca representa a nuestro Señor Jesucristo. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. ¿Ok? Fíjense el versículo 8. El Señor le dice, y el versículo 7 para que entiendan: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Ellos estaban quejando, tenían sed. Y usted lee la historia del pueblo de Israel, casi no se quejaban, ¿verdad? Era raro. Eso fue fácil para Moisés, por eso era manso, porque obedecían. ¿Por qué se me queda mirando como que estoy hablando de otra Biblia o qué? No era la realidad. Eran duros de servicio, duros de corazón. Pero yo no me gusta hablar acerca de eso, porque yo me pongo a meditar y nosotros también éramos y muchas veces somos duros y desobedecemos también igual que ellos, y a veces yo quiero pensar que un poco peor que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos revelación, tenemos tanto que Dios ha hecho por nosotros, nos ha regenerado, nos ha cambiado, nos ha dado nueva vida. Sin embargo, seguimos siendo rebeldes a veces.
Pero veamos, no hablemos de cosas tristes. Veamos el versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Hablad a que ellos se den cuenta, que estén mirando. Y ella dará su agua. Fíjense bien, la peña dará su agua. Es un cuadro de Jesucristo. Recuerden, metan eso en la mente siempre. La peña que dio agua es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez el Señor le dice que la golpee, okay. Pero esta segunda vez le dice que él hable. Y sin embargo, ahorita vamos a ver lo que hizo Moisés. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. ¿Ya usó la imaginación? Reunió a toda la congregación, eran millones de personas. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Me recuerda a Juan el Bautista. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto, ponga atención ahí, es importante. ¿Qué tiene que ver la obediencia con esto? Fíjense bien. Por cuanto no creísteis en mí. Wow. Yo cuando buscaba el tema en cuanto a la obediencia, me llamó la atención. ¿Por qué es que el Señor le dice ahí a Moisés? Ya sé que desobedeció. Le dijo que hablase a la peña, a la piedra, y sin embargo yo creo que lo frustraron. Y yo por eso mencionaba al inicio, ¿cuántos de nosotros como padres no nos hemos sentido a veces frustrados y reaccionamos, enojados, frustrados? El Señor le dice que hable a la peña a vista que ellos estén mirando. Sin embargo, Él les dice: oíd ahora, rebeldes, ¿os he de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. El gran siervo Moisés no entró. La miró, Dios le permitió que la mirase de lejos. Pero meditemos en cuanto a la obediencia, en cuanto al tema, hermanos, y la aplicación personal. ¿Cómo es que obedecemos a Dios? Tan cerquita estaba y no entró. Usando todo lo que conocemos en la Escritura, ¿es importante obedecer a Dios, sí o no? ¿En todo? Amén, en todo. Conforme Él lo dijo, tenemos que hacerlo. Hay una relación entre la fe y la obediencia. Ahora cambiando a la segunda parte, Pablo menciona la obediencia de la fe, y eso me llama la atención porque van de la mano. Romanos 1:5, vaya conmigo. La lectura desde el primer versículo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amén. No solo dice el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Enfóquese nuevamente en el versículo 5 y dice, y va a encontrar a través de lo que escribe Pablo esta frase que habla y que es característica de la obediencia de la fe. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Ahora, Jesucristo dijo que si le amamos a Jesucristo, guardaríamos ¿qué? Sus mandamientos. La obediencia es también fe en acción. Y vamos a Santiago 2, 14 al 26, donde no solamente mi hermano pastor ha estado predicando acerca de esta epístola. Solamente vamos a darle lectura del 14 al 26. 2, 14 al 26. ¿Ya lo tienen? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, es interesante que ahora Santiago esté mencionando eso. ¿Cómo es que Abraham creyó a Dios? Pero no solamente dijo que creía a Dios, actuó, ¿cierto o no? Obedeció. Déjeme decirle por qué estoy hablando de la obediencia en relación con todo eso también. Dios le pide que sacrifique a su hijo, ¿cierto o no? Ahora, ¿tenía la oportunidad Abraham de obedecer y de desobedecer? Sí. Él podía haberlo hecho y también podía haberse rehusado a hacerlo, pero obedeció. Y lo que llama la atención es de que había recibido a su hijo después de muchos años. Ya era un anciano cuando su mujer concibe y da a luz a Isaac. Imagínese el amor de un hijo único y tan esperado por unos ancianos. Si usted se pone en el lugar de Abraham, ¿cuánto amor tenía por su hijo? Un hijo que había esperado por mucho tiempo, por muchos años. Y en su vejez, Dios les concede tener a ese hijo. Le ponen por nombre Isaac. Pero Dios se lo pide y le dice que vaya y que lo sacrifique, que se lo ofrezca. Usted
usted va a decir, ¿cómo es que Dios podía haber pedido eso? Si vamos a la cultura, y en aquellos tiempos había sacrificios de niños, hermanos. Los niños se sacrificaban y se ofrecían a las deidades paganas. Y es interesante que a esas deidades paganas, lo que motivaba a esos padres a ofrecerlos era para que tuvieran bienestar, para que sus cosechas tuvieran fruto, tenían abundancia. Usted va a decir, ¿cómo es que eso sucedía? Así era. Los pueblos ofrecían a sus hijos para que tuvieran lluvia a su tiempo, para que tuvieran buenas cosechas. Era por conveniencia. Yo lo resumo así, por conveniencia. Y hoy en día el aborto prácticamente es por conveniencia. No encuentro otra excusa. Lo que encuentro es que la mayoría puede decir es que no tengo cómo mantener a ese niño, no lo esperaba, no lo deseaba. Y por conveniencia se les hace más fácil quitarle la vida o el aborto. ¿Cierto o no? Esa es la verdad, hermanos. Entonces no ha cambiado mucho. Satanás le ha puesto otra cara, pero es el mismo mensaje. Sin embargo, en el caso de Abraham, él obedece y se ve. A mí me llama la atención porque cuando él va y le dice a los sirvientes que esperen ahí, porque él y el muchacho van a adorar. Y ahí es una de las palabras que más se me ha quedado en mi corazón y en mi mente: adorar a Dios. Es el darse todo, el dar todo, todo lo que más amas, todo lo que más deseas, y rendirlo a los pies del Señor. Entonces, en el caso de Abraham, lo que me llama la atención prácticamente es eso, que él da lo más preciado y lo ofrece a Dios. Sin embargo, Dios lo detiene. El ángel de Jehová lo detiene y le dice: ahora conozco. No, o sea, ahora veo que sí obedeciste, ahora veo que sí. No es porque Dios no lo conozca, es porque muchas veces nosotros necesitamos saber qué tanto amamos a Dios, qué tanto realmente le queremos honrar. Pero es uno de los ejemplos de obediencia que más me ha llamado la atención. Obedecemos a Dios por fe y por amor a Él. Ahora, veamos el ejemplo de Cristo. Ya estoy casi por terminar. Solamente se los voy a estar recitando para que trate de mantenerlo en la mente, guardarlo. Si puede tomar notas, tome notas, amados hermanos. Jesucristo fue totalmente obediente a Dios. No solamente la obediencia fue fundamental para la vida y el carácter de Jesucristo. El ejemplo que seguimos, al seguirlo a Él y seguir su ejemplo, debemos de llegar a declarar por todo nuestro corazón que queremos verdaderamente obedecer a Dios, y que la obediencia a Dios va a ser fundamental en nuestra manera de vivir todos los días. Fíjense que en Juan 4:34 Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es interesante, Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, del Padre, y que acabe su obra. Pocas palabras, no solamente que obedezca en esto que tengo que hacer ahora, sino que acabe todo lo que Él me ha mandado a hacer. La obediencia de Cristo le costó la vida. Es interesante cómo es que la Escritura nos habla en Mateo 26:39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos de nosotros, cada cosa que evaluamos, buscamos el hacer de la voluntad de Dios y nos preguntamos: ¿estoy dentro de la voluntad de Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere que haga?
Pero me puede costar aún hasta la vida, la reputación. Me pueden tachar de... No te pueden tachar de ladrón. ¿Sí me entienden? De fanático, sí. De alguien que está afanado, que realmente es un fanático de Jesucristo. Yo creo que no hay mejor halago que nos puedan hacer. Aunque usted no diga amén, pero la verdad, lo mejor que te pueden decir es que verdaderamente se ve Cristo en ti. Ese es el mejor halago, hermanos. ¿Qué te van a decir? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué te van a decir, fanático? Gloria a Dios. Pero que vean que verdaderamente eres de Cristo. Que vean que verdaderamente amas al Señor. Que vean que verdaderamente quieres obedecerle en todo, así te cueste. Bendito sea el Señor. Hay muchos ejemplos, hay muchos pasajes, amados hermanos. Yo quisiera narrarles casi todos ellos, pero cuando veía esto dice, también la obediencia de Cristo era necesaria para que el plan divino de Dios en cuanto a la salvación se realizara. Él decía, muchas veces dijo, es necesario. Es necesario. En Romanos 5, 18 al 19, el 18 dice así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Mateo 27, 40 dice, hoy diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. ¿Se recuerdan ese pasaje? La obediencia de Cristo era necesaria para que este plan maravilloso que ahora nosotros disfrutamos se realizase. Era necesario que mi Señor fuera a la cruz. Era necesario, amados hermanos. Era necesario que Él padeciese y fuera latigado y pasase por todo eso para que tú entraras al cielo. Era necesario. ¿Cómo no agradarle? ¿Cómo no obedecerle? Y vemos que la obediencia de Jesucristo también se revela a través de todas sus relaciones que tuvo con los hombres. Siempre decía, escrito está. Déjame decirte que yo estoy convencido que nuestro Padre también nos puede decir que haya complacencia en nosotros cuando lo obedecemos. ¡Qué maravilloso! ¿No te agradaría escuchar la voz de Dios y que dice que está complacido de ti? ¿Por qué? Porque eres un hijo obediente, porque eres una hija obediente. Mi deseo es que realmente seamos obedientes de tal manera que la gente diga que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios. Y no sé, que un día nos avergoncemos delante de Él y diga, no, que no nos conoce. Porque ese es el otro lado de la moneda. Podemos engañarnos, podemos dar la impresión de que somos cristianos allá afuera, pero solamente Él nos conoce. Lo más maravilloso que Él mismo declare que Él nos conoce, que somos sus hijos. Bendito sea el Señor. Amén. Póngase de pie, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Si usted notó, no solamente se trata de que nosotros obedezcamos. Lo que me preocupa es de que si nuestros hijos han aprendido a obedecer también a Dios. Me preocupa porque a veces nuestro ejemplo se queda muy corto. Porque a veces nuestro mal ejemplo le puede ser de estorbo a ellos. Que Dios nos ayude. Y yo creo que el Señor realmente es fiel. Yo creo que el Señor, si está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Levanta tus manos, vamos al Señor en adoración y digámosle: Señor, heme aquí. Si tú no le conoces, este es el momento de salvación. Tú le puedes decir en este momento que te ayude a conocerle. En este momento le puedes decir que te salve, que tu vida no tiene sentido si tú no le has conocido verdaderamente, que lo que has escuchado en las predicaciones, que lo que Dios ha hablado a través de su palabra en distintas ocasiones, no solamente te dicen y te alertan de que hay verdaderamente vida eterna en Cristo, pero también hay una condenación eterna para aquellos que le rechazan. Hoy es el día de salvación. Si tú no estás seguro, hoy puedes decirle en oración al Señor: ayúdame, sálvame, perdona mis pecados, entra en mi vida y sé rey de toda mi vida, de todo mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús oramos, amado Señor, para que aquellos que escuchen tu mensaje, Señor, se muevan a través de tu Santo Espíritu y sean, Señor, sus oídos abiertos y reciban este mensaje de esperanza, este maravilloso mensaje de salvación y vida eterna. Padre, concédele, Señor, tener la seguridad que da tu palabra de que verdaderamente somos salvos, no por lo que creamos, sino por lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, amado Rey. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo. La iglesia dice amén. Dios les bendiga, amados.